pañal puede estar limpio y tener manchas. Y un pañal puede estar sucio aunque el absorbente se vea impecable. Por fin te has decidido usar pañales de tela, pero oh sorpresa, los acabas de lavar, le pones un pañal a tu hijo, pero ahora resulta que huele feo, que huele a caño o que huele a amoníaco. Pero ¿cómo? Si los he lavado bien. ¿Qué pasó? No te preocupes, esto puede pasarte a ti y nos ha pasado a muchas de nosotras en que hemos lavado bien los pañales, pero aún así siguen oliendo feo. Bueno, pues en el día de hoy te voy a estar explicando cuáles son las razones por las que empiezan a oler horrible los pañales de tela, el olor amoníaco o el olor directamente como que a drenaje y eso que están lavados, y por qué pasa y cómo lo podemos solucionar. Así que acompáñame en el video del día de hoy, te conviene, ¿eh? Lo primero que quiero que quede claro es que si un pañal huele feo, a caño, es porque está sucio, ¿ok? Hay 3 razones principales por las que los olores suelen ser feos aún después de lavarlos. El número 1 es porque se ha usado demasiado jabón. Nos hemos pasado con el jabón. Tal vez pensamos que era la cantidad correcta, pero le pusimos de más. Esto lo vas a identificar rápidamente porque cuando vas a ponerle un pañal limpio a tu bebé, en la primer pipí que el bebé va a hacer, ya huele a amoníaco, ya huele feo, huele como a tinte de cabello. Esto es porque el exceso de jabón va a reaccionar a la orina del bebé y va a provocar este intenso olor amoníaco que desagrada y que quema los pelos de la nariz. Yo ya no tengo pelos en la nariz. La segunda razón es porque el jabón se ha quedado corto, o sea que le hemos puesto menos jabón de lo que debería de ser. Entonces el pañal huele feo, huele a caca, huele a popó. Pero también puede ser porque el agua de tu zona tiene demasiada cal y por lo tanto tienes un agua muy dura que se le queda penetrada la cal en las fibras de los pañales, entonces pues se tapan los pañalitos. La número 3 es porque las fibras del absorbente han quedado selladas por culpa del exceso de cal de tu zona, y pues aquí ya no es tu culpa, tú no tienes la culpa de cómo te llega el agua, ¿verdad? Si es agua, si tienes agua dura o tienes agua blanda. Entonces aquí vamos a hacer unas cositas para poder eliminar esos malos olores en los diferentes casos. Ahora, chicas pañalocas, lo primero que tenemos que hacer es prevenir los malos olores, ¿ok? Les voy a pasar unos consejos cómo podemos prevenir el que nuestros pañalitos se apesten. El primer consejo que les voy a dar es que mantengan el cesto donde guardan los pañales limpio, ¿ok? Si tú usas un costal donde los metes, donde tiene transpiración y todo, bueno, pues también hay que lavar el costal. Si tú los lavas en un cesto de ropa sucia de plástico, por ejemplo, bueno, hay que darle su lavada también a ese cesto, ¿verdad que sí? Cesto. Hay que también darle su lavada al cesto, al cubo, como le llames, en donde tú los almacenas para evitar que se le impregnen esos malos olores. Una vez que retiraste el pañal y le quitaste el exceso de popó y los dejas secar a la sombra y los guardas otra vez a tu cesto de pañales sucios en espera de lavado, ¿ok? Esto es también para prevenir que les impregne el olor a popó, porque si tú los guardas directamente con todo y popó sin quitársela, obviamente pues que se les va a impregnar y luego porque huelen feo y esas cosas, ¿verdad? Entonces asegúrate de quitar los restos de popó. Esto también se hace más fácil cuando usamos liners, los famosos liners, que son las telitas que usamos en los pañales. Te dejo un video aquí arribita en donde te explico más sobre la maravilla y no se te ensucian los pañales, quedan limpios. Ahora, no dejes los pañales más de 3 días en el cesto. Provecho. Ay, una ranita anda por ahí brincando. No deje los pañales más de 3 días ahí en el cesto porque se le impregnan los olores, obviamente, ¿verdad? Entonces no más de 3 días antes de lavarlos, ¿ok? Una rutina de lavado para evitar que tus pañales huelan feo. Lo primero es asegurarse de que tu lavadora esté limpia. Vamos a usar el ciclo de lavar la tina.
El siguiente paso es lavarlos correctamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a hacer un prelavado con agua fría sin nada de jabón. Pues el siguiente lavado ya vas a usar tu jabón, el que estés usando especial para pañales, o el jabón biodegradable Roma, Blancanieves, o el que estés utilizando, si es en polvo, si es líquido, ¿verdad? Si no sabes qué tipo de jabón debes usar para el tipo de agua que tú tienes, si es duro o si es blanda, te dejo un video aquí arriba. Es tu lavado normal y después te aseguras de hacer un enjuague extra para eliminar los restos de jabón que le puedan quedar a tus pañales. Ahora, después de esto, puede ser que aún huelan feo tus pañales, a pesar de tener una rutina de lavado correcta. Si tú ya tienes una buena rutina y dices, pero ¿cómo es posible si nunca me había pasado? ¿Por qué huelen a amoníaco o por qué huelen a popó? La limpieza de los pañales y la absorción de estos mismos depende mucho de lo selladas que sean las fibras de los pañales, del absorbente en especial. Y a las fibras les afecta mucho la calidad del agua que tú tienes en tu casa, de la cantidad de cal que tiene, o sea, si tienes agua dura o si tienes agua blanda. Si el agua es muy dura y tiene mucha cal, es probable que se le impregnen las fibras de los absorbentes, ¿ok? Entonces esto provoca que se sellen, que se tapen tus insertos, que por lo tanto el olor es fuerte como amoníaco y que absorban muy poco. Es por eso que a veces nos decimos, ah, caray, Pues es que yo ya dejé de pañalear porque los absorbentes ya no son suficientes. Le pongo 2, 3, 4 absorbentes, tienen unas nalgotas, pero no absorben bien y terminan muy mojados. pero es porque a veces están tapados los pañales. No es porque no funcionen, sino porque lo más seguro es que estén tapados tus pañalitos y no lo sabías. Para que si te ha pasado esto, te va a tocar hacer una descalcificación para poder romper con la cal del agua. Puedes echarle un chorrito de vinagre blanco en el prelavado con pura agua fría, echarle poquito pero de vez en cuando. En la zona en donde vives, el agua que tienes tiene muchísima cal. Lo que puedes hacer es comprar de esas pastillitas, una pastilla especial antical, ¿ok? Y ponérsela también a tu lavadora. Ahora, ojo, no es recomendable usar estas medidas drásticas constantemente. Esto nada más de vez en cuando, ¿ok? Ahora, si el tema de los olores ya es demasiado intenso, es muy fuerte, va a tocar acudir a algunas medidas extremas. Hay que liberar las fibras del absorbente con un lavado profundo. Hola, mi amor. ¿Qué pasó? Hola, baby. ¿Bebé? Eso sonó más a popó. Lili, vaya al baño, córrele. Ve al baño. Ya fue al baño. Para conseguir pañales sin olores y sin manchas, vamos a hacer lo siguiente. Vas a hacer primero un prelavado con agua fría. En el siguiente ciclo vas a hacer tu lavado con el jabón que estés utilizando y un poquito de perborato sódico. Y si es necesario, la pastillita antical con un programa intensivo a 60 grados centígrados. Y por último, un enjuague extra. Ahora, hay un truco que encontré en internet que realmente no sé si sea tan real, tan cierto. Es meter una pelota a la lavadora, sí, una pelota de tenis, a la lavadora. Y esto dice que supuestamente va a hacer que tus pañales... queden más esponjosos, ¿no? O sea, que se refiera, van a quedar más bombachitos. Supongo que van a quedar suavecitos y bonitos. Y evita los olores y esas cosas. Ahora, ese truco yo no me lo sabía. Déjame en los comentarios si tú lo vas a utilizar o si ya lo has usado. Dinos si funciona para también hacerlo, ¿verdad? ¡Ay! Ahora, y si continúa el mal olor después de un lavado intensivo en los pañales de tela, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Si después sigue habiendo un olor fuerte en tus pañales, a pesar de haber hecho este tipo de lavados intensivos, puede que sea porque aún quedan restos de jabón. Pues ahí te recomiendo que solamente laves los insertos. Bueno, los vas a hacer otro enjuague a los puros insertos hasta que se elimine todo el jabón. Es probable que veas que empieza a hacer otra vez espuma y es porque había jabón extra. Entonces solamente enjuagas los absorbentes otra vez
hasta que se le elimine todo el jabón. ¿Ok? Estas razones por las que aparecen los malos olores, recuerda que por lo general es porque tienen exceso de jabón y ese exceso de jabón provoca amonia o amoníaco con la reacción de la pipí. Entonces hay que hacer un lavado profundo. Y la otra razón por la que huelen a caño o a popó es porque tienen muy poco jabón. Has usado poco jabón y no se han lavado bien. En este caso hay que agregar un poquito más de jabón, o bien, como ya te mencioné, a veces también la cal del agua afecta mucho porque pues se sellan, se tapan y todo este problema de olores. Si te sirvió esta información, te invito a usarla porque es más común de lo que pensamos. Vamos a tener malos olores de vez en cuando en nuestros pañalitos de tela. Entonces, ¿nada? Pues así es. Y bueno, eso sería todo por el video del día de hoy, pañalocas. Espero que les haya gustado mucho. Recuerda suscribirte en el canal, por favor, suscríbete para crecer esta familia de pañalocas. Sí, suscríbete. Dale like al video si te gustó y si lo vas a aplicar. Y nos vemos en el siguiente video. Recuerda que el futuro no es desechable. Y nos vemos pronto. Nos vemos la siguiente semana. Adiós, pañalocas. Bye. Bye. Adiós.